Bien, señores, queremos aprovechar que ya son las 7 menos 10, darle las gracias a todas las personas preocupadas por la ausencia durante 10, 11 días que estuvimos fuera. Realmente confirmamos la especie de que este no es un programa de televisión, esto es una forma de vida. Sí. Y no es que lo que se diga es palabra de Dios, es que nos hemos acostumbrado a los mismos televidentes y ellos se han acostumbrado a nosotros. Eso es todo. No hay ningún invento ni nada. ¿Qué pasa? Que ocurrieron muchas cosas que la gente quería escuchar una opinión diferente. Nosotros tenemos ahora un programa que está más o menos dirigido a un problema en términos generales, a cómo el sector agropecuario puede ayudar a resolver la crisis. En términos generales, ese es el tema que la revista ha tenido y el objetivo. Cómo el sector agropecuario puede ayudar a resolver. Uno, ¿puede el país hacerse autosuficiente produciendo todos los productos que consumimos? No, siempre habrá un componente importado, pero trataremos de que ese componente debe ser menor. El gobierno está haciendo todo lo posible porque eso ocurra a través de organismos de financiamiento, Banco Agrícola, el FEDA, el Banco de Reservas y las pymes. Todo está encaminado a que se pueda disminuir el impacto, porque trigo no producimos trigo. Pero yo le pregunto, ¿el pueblo dominicano puede dejar de comer pan? ¿El pueblo dominicano usted le puede quitar la costumbre de comer arroz, habichuela, plátano, carne, pollo? No. Entonces, yo eso se lo dejo a Ramón, a Michelle y a todos los expertos que todos estos días vamos a tener para que nos opinen a ver hasta dónde nosotros podemos ser autosuficientes y asegurar nuestra alimentación. Recordemos que cuando se dice el arroz, el pollo, el plátano, el guineo, son productos que son autosuficientes y que no tienen componentes. Sí tienen componentes. Y a veces ese componente de combustible, abonos, urea, etcétera, pero le vamos a dejar eso a Ramón que nos ayude. Ramón, realmente, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer lo que no hemos podido hacer nunca, pero que por necesidad, y dicen, la necesidad es la madre de todo? Ahí es que nosotros aprendemos. Podemos por lo menos disminuir o amortiguar esos efectos. Claro, doctor. La diversidad de clima y de condiciones ecológicas que tenemos nosotros y que disfrutamos nos permite muchísimas cosas. Y lo hemos visto en la experiencia de los cambios incluso de hábitos. Aquí hasta el 74 nadie comió yautí a coco, se le echaba a los cerdos porque le decían pipiota y que picaba porque parece que la probaron cruda. Y ahora no solamente producimos, sino que ya cosechamos la experiencia de que vino un hongo, un virus, no recuerdo cuál tipo de plaga, y las exterminó las variedades que teníamos anteriormente, que eran una yautía riquísima en sabor, inmensamente grande, pero de una producción muy dilatada, parecida a la cosecha de arroz única que se hacía antes, que duraba 6 meses la plantación, y ahora dura 3 meses y días. Y llegó una variedad nueva que se ha establecido,
en los últimos años se ha incrementado sustancialmente la producción de este producto. Y pongo eso como ejemplo porque no hay un producto en la República Dominicana que no tenga un ingrediente importado, ni un solo, porque para traerlo de un lugar a otro tiene el ingrediente del combustible, del vehículo que no se hace aquí, etc. Entonces, la preocupación que manifestó el presidente en la cumbre, ese era uno de los puntos, es eso, ese efecto. Que nosotros, hay gente que cree que el presidente está preocupado más allá de lo que se necesita. No, es que el presidente quisiera, y a eso debemos aspirar todos los dominicanos, a que esa crisis pase y que ojalá no nos afectara en ninguna forma significativa ni fuerte, porque eso se traduce en la comida de los dominicanos. Pero a mí el término seguridad alimentaria no me agrada mucho si no se hacen las enmiendas cuando se explica. Porque igual, si la ciencia está descubriendo cosas y aquí en el hemisferio, en el occidente y en el mundo entero están cambiando las cosas de una manera que ayer lo que era un símbolo de engordar o de tomar la obesidad que ya está preocupando al mundo, era el arroz, y ahora hay unas dietas que llevan arroz 3 veces al día. Entonces, como el mundo es cambiante, las costumbres también son cambiantes. Hace muy poco tiempo, tú no veías el alto consumo aquí de kiwi como fruta. Tú no veías el alto consumo aquí de una cantidad de granos que están viniendo que uno ni los conoce, pero que los prueba y por ser extraños algunos se lo encuentran hasta buenos, y son buenos en realidad. Pero se ven tan bonitos que la gente cree como que si fueran fabricados. Eso se da en la tierra. Y tú vas a las fincas donde producen eso, que lo traen de Venezuela, de Colombia, de muchísimos países, de Brasil, como los cocos, y todas esas cosas, y tú te das cuenta que allá y aquí la agricultura es la misma agricultura, es con pequeñas variables. Entonces, aquí nosotros hemos dado pasos tan agigantados. Por ejemplo, el mercado de guineos de exportación, 70%, casi 70% orgánico que se hace aquí a Europa, al Reino Unido y demás, y otros países, de productos orgánicos, que el rechazo que anda el rechazo es la parte que no califica para exportación por aspecto principalmente físico de fachada, no porque el que se queda aquí no es orgánico, que es orgánico también la parte que se llama rechazo, porque tienen los mismos tratamientos y el mismo cuidado y se hace en los mismos embarcaderos. Ese guineo ha venido a sustituir una gran parte del plátano. Y nosotros aquí, ya en esa gran siembra que es inmensa en el país, estamos hablando de cientos de miles de tareas y de miles de furgones que se exportan al mes. De una cifra importante, que la tengo aquí entre una cantidad de papeles, pero que no lo voy a agrumar con números, pero si llaman o preguntan, le podemos dar la cifra. Ha sustituido no solamente parte del consumo del resto de los víveres, sino que ya está siendo hasta recomendado por médicos y por dietistas. Aquí los dietistas te están poniendo, yo tengo una experiencia vivida de esa, 1,5 guineos o 2 guineos hervidos, verdes, no estamos hablando de maduro, eso ya cuando se trata de la fruta. Entonces, siempre va a haber un producto que va a entrar en déficit entre los productos de la canasta, y aquí lo hay. Aquí no se produce el 40% de la habichuela que se consume. Pero gracias a Dios que no se produce, porque ese 40%, ese 60%, una buena parte, quizá la mitad, estaba compuesto
por habichuelas negras. ¿Y usted sabe dónde se sembraba la habichuela negra? El 90% en las montañas de aquí. Y entonces la tierra la araban. Primero le pegaban fuego. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, que se veía la humareda. Luego, para los rastrojos que quedaban en la tierra de bosque, de pequeño hierbas y bosque natural pequeño, después que lo araban, y entonces lo sembraban de habichuela. Para la habichuela poderse dar, tenían que caer, como para todas las leguminosas, varios aguaceros, porque era en secano, no era en regadío. Entonces, para poderse obtener esa habichuela, tenía que llover, perdón, y para que lloviera. Antes que tú sigas, en mi infancia mencionaste algo que no sé si es una costumbre que sigue. Cuando llegaba un campesino a la tienda de mi padre en el cercado, él le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás produciendo? Y ellos tenían una expresión, algunos, que decían esto: yo lo que tengo es una tumba. Y tú, si tú eres de la capital y oyes una tumba, crees que eso es en el cementerio. Una tumba era un pedazo de tierra en una montaña que ellos le pegaban fuego, Sí. quemaban lo que había ahí, todo lo que sé, y sembraban habichuelas en las lomas. Una o dos veces, después que se debilitaba la tierra, como ellos no tenían, abandonaban eso y hacían otra tumba. Y así deforestaron la Y Sierra volvían de a la Neiva. primera que le dijo, porque ella se rehabilitaba Mi sola. pregunta, ¿todavía existe la tumba? No, ya eso es muy difícil. ¿Y qué es lo que había en Habichuelas negras las que se sembraban, porque no era la importa, no importa, pero también las pintas. Ahí en Constanza, cuando hablan de Arroyo Frío, no son tumbas, No. son productores. No, son productores. Lo que pasa es que esos lugares que son bosques protegidos. Pero no y que están existe la dentro de- tumba ya. No, eso no se puede hacer. Eso, Ok, sigue entonces, porque hasta perdón. con helicóptero la siguen. Ok, sigue. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso sucedió y no pueden haber dos cosas en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Las tierras cultivables nuestras son las tierras cultivables. Aquí hay muchas tierras que están baldías, que no están cultivadas de nada. No tanto en las montañas del Cibao Central, de la zona de Barahona, que ya hay, y en Baní, en esos sitios que habían grandes cafetales antes. Pero hay muchas tierras, incluso llanas, en el sur del país, que no están cultivadas porque ni llueve ni tienen fuente de agua, de irrigación. Habrá que ver ahora con las fuentes de producción de energía, no solamente limpia, sino de bajo costo, porque la energía eólica es de muy bajo costo a la larga y la energía solar todavía más. Entonces podrán ponerse a operar quizás, dependiendo la riqueza de agua de la región, algunas bombas de profundidad para entonces comenzar a explotar muchos de esos campos. Yo recuerdo cuando se sembró Ansonia y esas zonas de Azua, ahí antes no había nada, era parecido a lo que uno ve en el camino cuando comienza las rectas de Azua. Guasábara, y entonces cuando eso se tumbó, y son una tierra excelente, déjenme decirle, estamos hablando de tierra de 1 metro, 1,5 metros de profundidad, de abajo, no son tierras ¿Y como el agua, cómo la buscaron? de abajo, de pozos y de canales, del Yaque del Sur, creo. Hay de canales, pero ahí en Ansonia habían unos pozos que irrigaban miles de tareas. Y cerca está el agua y es de buena calidad. Y esos son cultivos, esas son cosas que se están explotando. Ahí siembran los guineos, orgánicos para llevarlo a Europa. Entonces, lo que quiero decir es con esto que la seguridad alimentaria está prácticamente garantizada porque producimos la mayoría de los productos. No hay que producir el 100%, no hay que producir la nuez moscada,
ni el pedacito, ni el poquito de jengibre, de orégano que se le pone. Si viene una plaga y acaba con las variedades de orégano, no se va a acabar el mundo por eso. No podemos decir que no tenemos seguridad alimentaria. Hay que hablar de lo principal. Y el principal producto es arroz. Ahora, ¿qué pasa con la carne? Aquí no se conocía la carne de pollo hace varias décadas en la medida que se consume y se conoce ahora. Era carne de res y de cerdo que se comía. Y aún cuando no había refrigeración, había una forma de conservarla, que se salaba, porque Dios nos dio hasta eso, un sol radiante. Entonces, lo que sí parece preocupar a todos los países, y entre ellos nosotros y a nuestro presidente, cuando vimos y analizamos el discurso, es ese tema de la seguridad, porque para producir pollo, que es una carne barata, como se ha denominado la carne del pobre, yo digo la carne del pobre y del rico, porque el pollo para mí es una comida sabrosa y yo conozco mucha gente adinerado que come pollo a diario, sobre todo la parte de pechuga y esa que es también la que más gusta en Estados Unidos. Nosotros tenemos capacidad para producir pollo y para exportar pechugas a Estados Unidos. Y si necesitamos importar muslos, que son baratísimos, lo podemos traer porque los dominicanos preferimos más en sentido general los muslos que la pechuga, todavía. Pero los americanos siempre han dicho que ellos no quieren Newcastle allá y que nosotros tenemos esa enfermedad aquí. Ahora le han aumentado los brotes y entonces ellos tienen esa enfermedad hace tiempo, pero cuando se le dice, pero ustedes la tienen, dice, pero no queremos más, no queremos tener más. Y de eso se agarran y no se ha podido hacer ese negocio que creo que ahora se podrá hacer en la medida que le va aumentando a ellos. En la medida que le va aumentando a ellos ese problema. Entonces, cambiando de tema ya con el tema de la seguridad alimentaria, yo creo que es válida la preocupación del presidente en esa dirección. También habló del tema haitiano. Y ya fuera de ese tema, yo quiero hacer alguna opinión y compartirla con el doctor con respecto a algo que nos atañe a todos, que es el tema de la policía. Que el doctor decía y comentaba ahorita que por qué no están ahí los que habían sido, los que han sido jefes de policía. Y yo diría más, y algunos más que tienen muchos años en la policía, que se han mantenido siempre en bajo perfil, que lo han ascendido cuando duplican el tiempo sin ascenso, para que hablen de sus experiencias. Pero yo tengo experiencia vivida de mi niñez, de ese tema de la policía, porque en mi casa era una de las tantísimas casas que había en la comunidad de Moca, en el campo mío y en todos los sitios del Cibao, de un sistema que había antes para una cosa que se le llamaba el enganche. Cuando usted ingresaba a la policía o la guardia, la gente lo expresaba de la siguiente manera: hay enganche en la guardia, yo quiero meterme. Y el mecanismo que se usaba en ese entonces era buscar 4 o 5 hombres serios de la comunidad, preferiblemente hacendados, preferiblemente con mucho hacendado tenían la hacienda de la moral, mucha gente pobre que habían en los campos, pero que eran consejeros en la comunidad y se consultaban para ese tipo de empleo para la gente, porque era un empleo. Y la gente recomendaba al comandante del lugar siempre una persona intachable para que fueran policía o para que fueran guardia. Y yo recuerdo eso estando yo muy pequeño, que incluso cuando ellos regresaban al año y medio, a los 8 meses, ya cuando le asignaban su revólver y su uniforme, eso era una algarabía cuando llegaba el hijo de don fulano, vestido, ese era el sistema. Y tú dirás, pero eso desapareció. No, eso no ha desaparecido. En los barrios de aquí de la capital hay gente, hay personas que la gente lo consulta. Hay comunitarios que no son...
Hay padrotes. Hay padrotes aquí en los barrios. Yo tenía un amigo. Y en los campos. Yo tenía un Van amigo. y Sí, preguntan en por todas quién van a partes. Eso votar. está ahí, intachable. Hay párrocos que se ocupan mucho de ese tipo de cosas y que tienen clasificada a la gente de su comunidad. Hay pastores evangélicos que son individuos serios, de peso. Entonces, si tú arreglas el ingreso, el producto va a ser bueno. Pero no, eso se comenzó a prostituir, incluso en la misma era del propio Balaguer, cuando algunos generales se enamoraban y entonces si la muchacha tenía cuatro hermanos sin empleo, lo metían a la policía sin saber qué clase además por la forma informal. Igual que esa prédica que hemos venido dando, yo decía, pero señores, qué difícil es resolver el problema de la policía y de los servidores públicos en sentido general. Pero los servidores públicos es otra cosa porque se exige otro tipo de preparación. Usted mete un ingeniero civil y ese ingeniero tiene su currículum o tiene sus calificaciones. Aquí hay empresas que no entran profesionales a trabajar si no son graduados con honores, que se dan ese lujo. Ahora, para usted entrar policías y guardias, primero tiene que convencerlo de que que va a ser una empresa oficial de represión, no importa, de servicio a la comunidad, que va a trabajar con categoría, que va a ascender sin distinción. Usted sabe lo que es que un funcionario cualquiera, como decía un amigo nuestro, cualquier pelafustán que le dieron un carguito ahí, que lo anda escoltando y agarrándolo, usted lo mete en una nómina de la policía y por el hecho de que está en un partido o en un gobierno que dura 10 o 12 años, 15 o 20 gobernando, entra como raso y a los 8 o 10 años ya va para coronel y para general. Y los otros que están ahí trabajando, como uno lo conoce a muchísimos de ellos que están ahí con 30, 40 años, le ha dado tanto trabajo poder llegar a un rango en una institución donde haya establecido un escalafón. Eso no es fácil y eso ha sido lo que ha dañado todo esto. ¿Y qué más ha dañado todo eso? Nada más hay que averiguar cuál es el procedimiento en los pueblos, cuánto produce, se tiene estimado aquí la jefatura de la policía. Se decía que 25 millones de pesos a 30 mensual. ¿Y cómo es que se produce el dinero en la policía? ¿Cómo fue que se produjo? Yo no estoy diciendo que se produce ahora, ni tampoco estoy diciendo que se haya eliminado totalmente. Es posible que en algunos espacios del país queden comandantes de eso, de lo que venden, de lo que reciben 100, 200, 300, 400, dependiendo de la plaza de la delincuencia, del narcotráfico, para que lo dejen tranquilo. ¿Y cómo se arregla eso? Yo decía cuando el COVID comenzó, decía, señores, tengan cuidado con los barrios, que había una situación delicada y de peligro en los barrios cuando comenzó el COVID, porque los tigres no querían toque de queda y eso podía convertirse en una explosión. Tengan cuidado cuáles son los policías que mandan a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque si mandan los mismos que ya dejaban que operaran por dinero, no iban a obedecerlo, los tipos le sacaban la lengua, se burlaban de ellos. Entonces, para todo hay mecanismos. Ahí, en esa comisión, hay mucha gente con capacidad técnica para hacer Y otra cosa, señores, no tenemos que copiarlo todo, lo de todos los países. Cada país tiene su manera de actuar y su manera de pensar. No, porque en Colombia lo hicieron de tal forma, que dicho sea de paso, no pueden enseñar gran cosa. Podrán tener un cuerpo élite para cuidar algunas cosas, pero las cosas se miden por los resultados. La producción de droga de Colombia se habla por sí misma, pero hay experiencia allá porque, le guste o no a los izquierdosos y a las organizaciones que se llaman progresistas, allá hubo un presidente que lo ajustó en línea a esa gente y que el turismo volvió y se recuperó. Entonces vamos a buscar las experiencias positivas, pero vamos a usar el sentido común. Si vamos a arreglar el país, vamos a arreglarlo
buscando el sentido común, no copiando cosas. No, yo me voy a traer a fulano porque ese fue el que hizo tal cosa. Ah, pero eso fue en su país que usted lo hizo. Igual, hemos oído muchos juristas, entre ellos que han venido a los diferentes programas a hablar del Código Penal que no se ha modificado. Y dice un ilustre amigo de aquí, de este programa y del doctor y de nosotros, que yo lo seguí en otro canal de televisión que fue, y lo sigo siempre que lo veo porque es una persona bien capacitada, que lo que se ha demostrado es que donde se han endurecido las penas ha crecido la delincuencia. Eso es una falacia, porque nadie sabe si no se hubieran endurecido las penas hacia dónde hubiera llegado. Es que ha crecido con tanto, es que hay tanta delincuencia que crece y cada año crece más y entonces se cree que es porque aumentaron la pena. Nadie se quiere morir. Una vez había un problema de delincuencia aquí, me acuerdo yo, y emitieron un decreto. De delincuencia no, político vamos a ponerlo, porque había su persecución política, pero también estaban matando policías. 2 años presos sin fianza, no hay fianza para eso. El que ande con un arma de fuego. Busquen las estadísticas de esa época para que ustedes vean lo que bajó el problema de la matanza y de la delincuencia, que es viejísimo. Doctor. Vamos a una pausa.